el testimonio de Jesucristo acerca de sí mismo. Permítame darles una idea de lo que vamos a predicar, y al introducirlos van a comprender lo que van a oír sus corazones. Los fariseos, saduceos, escribas y miembros del Sanedrín no creían que Jesucristo era el Mesías. Por lo tanto, aprovechaban toda posibilidad para tratar de descalificarlo, tratando de negar que él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Y en medio de ese escepticismo, de esa incredulidad, de esa falta de fe en la verdad del Dios encarnado que es Jesús, el Evangelio de Juan viene a registrarnos palabras que son como rayos de luz divina, que diciéndolos él con sus labios sagrados, nos comunica mucho acerca de sí mismo. Si estos hombres incrédulos no hubieran tratado de descalificarlo, él no habría abierto sus labios a la manera que lo hizo según el texto sagrado. Por lo tanto, lo que ellos intentaban hacer delante del pueblo, de pronto el Dios omnipotente y eterno viene a usarlo como algo precioso, como un tesoro para la iglesia cristiana durante 2000 años. Y si esos hombres no hubieran tenido tanta falta de fe en nuestro divino Señor, quizás no tendríamos lo que hoy vamos a entender. ¿Saben ustedes que cuando estudiamos teología, hay una parte de la teología que se llama cristología? Y es la que nos enseña con respecto a Jesucristo todo lo que Él es, glorioso Hijo del Señor Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Pues la cristología se enriqueció porque aquellos hombres con pensamientos y cavilaciones y comentarios de escepticismo le impulsaron a él. La palabra bíblica es: le constriñeron a él a decir muchas cosas acerca de sí mismo que de otro modo habrían podido quedar sin ser expresadas. Así es que vamos a tener hoy el inicio de todo lo que el Señor podría mostrarlos en la intención de revelar a sí mismo su carácter, su origen y lo que vino a hacer a este mundo. Tal como estos versículos nos lo describen, lo veremos en 7 diferentes puntos. No creo, y eso depende del Espíritu Santo, que pueda desarrollar las 7 expresiones de revelación de sí mismo, de su testimonio acerca de sí mismo en esta mañana. No lo sé. El Espíritu Santo dirigirá lo que vamos a hacer. Pero lo que sí sé es que vamos a verlo completo, ya sea este domingo y el próximo domingo, como Él nos lo permita. Ahora voy a agradecerles el favor de que me permitan pedirles que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 12 al 30. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie.
Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En estos versículos que hemos leído, el Señor Jesucristo nos dice por lo menos 7 cosas acerca de sí mismo, y las 7 están llenas de infinito significado. Cuando digo infinito, significa que vamos a tratar de escudriñar en la limitación humana que nosotros tenemos la grandeza de un Dios incomparablemente grande. Veamos una de las 7 revelaciones acerca de sí mismo. La primera: Él declara que Él no era de este mundo. Hermano amado, Él no era de este mundo. Usted puede notar la diferencia entre los hombres naturales, fariseos, que cita la Biblia, que están como hombres naturales con su mente limitada, habiendo estudiado en cualquier universidad judía y preparándose para ser buenos testigos de la ley de Moisés. Y de pronto encuentran a alguien que no entienden, porque él no era de este mundo. Miren cómo lo dijo en Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hermanos amados, cuando estamos delante de alguien que vino del mismo cielo, podemos darnos cuenta de que aquellos hombres que se negaban a creer estaban perplejos.
La grandeza del conocimiento y sabiduría de Jesucristo no era terrestre, no era humano. Por eso Él declaró en Juan 8:23 estas palabras y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Más claro no puede decírnoslo. La sabiduría, el carácter, la santidad y los motivos de Jesucristo no podían ser producto de este mundo. No existía ninguna escuela capaz de enseñarle a nadie más que a los hombres, pero nunca a Jesucristo, el conocimiento que Él tenía de todo cuanto podía saber. Ninguna escuela le podía enseñar a Jesús lo que Él conocía. Hermanos queridos, está escrito en la Biblia que el mundo por sabiduría no conoció ni conoce a Dios. Para que no le quepa ninguna duda, el Espíritu Santo dice que ningún hombre puede conocer por medio de sabiduría humana a Dios, ninguno. Mire lo que dice el texto de Primera de Corintios capítulo 1 y versículos 19 al 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está muy claro, mis hermanos lindos, la paternidad y todos los antecedentes terrenales de la crianza de Jesús, el niño, educado en el hogar con María y José. ¿Qué aprendió él? A nivel humano, lo mismo que sus hermanos y sus hermanas. Cuando creció y fue joven, ¿qué aprendió? De José, su padre putativo, el trabajo de la carpintería. ¿Qué aprendió en la sinagoga? Yendo cada sábado al culto de la sinagoga. ¿Qué aprendió? Lo que el hombre puede aprender. Pero lo que él decía no era de este mundo. Por lo tanto, aparte del aprendizaje limitado que tuvo como persona, no puede en absoluto explicarle a él como venido del cielo. No puede explicarle en absoluto lo que él sabía, más que entendiendo que no era de este mundo. Déjeme explicarle la seriedad que tiene lo que está oyendo. Algunos hombres, tratando de encontrarle una salida al más grande de todos los seres humanos que jamás ha habitado en el planeta Tierra, que fue hombre verdadero y además fue Dios, han tratado de decirnos que él fue de joven y niño en los años en que no se relata su experiencia allá en Nazaret. Fue parte de la secta de los esenios que estaban ahí por los lugares donde hoy se llama Qumran, y que habitó con ellos y que a través de esos maestros judíos aprendió con respecto al conocimiento que finalmente tuvo y adquirió sabiduría. Tratan de entenderlo a nivel de la mente natural. Otros van más lejos. Jesús fue a Egipto y se inició en las pirámides. Pretenden que la sabiduría que él tenía, diciéndonos con su boca que no era de la tierra, viene de algún lugar donde las momias le revelan la ignorancia del pueblo egipcio. Hasta hoy, las momias seguirán siendo momias y nunca dejarán de serlo. ¿Cómo pueden imaginar
que Jesús aprendería algo de su sabiduría en Egipto. Otros lo ponen en Cachemira, India. Se fue a la India y ahí estuvo con gurús y con swamis y ahí aprendió su sabiduría. He estado cerca de swamis en mi vida anterior y uno de los dioses del swami que puedo recordar su nombre, Brahmachari, era el dios mono. ¿Cómo pueden imaginar que Jesús estudió en la India? Si tienen un millón de dioses. Usted puede entender, y yo también, Señor, tu realidad. Tú dijiste, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. La única explicación razonable de su sabiduría incomparable, de su carácter y de su misión profundamente singular es la que da él mismo. Voy a repetírsela. Yo soy de arriba, del cielo. Ustedes son de abajo, de la tierra. Hermanos lindos, la distancia entre Jesucristo y los hombres ordinarios, es decir, naturales, como les llama la Biblia a los que no han nacido de nuevo, es la que existe entre el cielo y la tierra. Esa es la distancia entre este mundo y la presencia de la gloria de Dios en el tercer cielo, donde Él estaba y donde Él está. Hermanos amados, ahora podemos entender la lucha que había en medio de aquel pueblo que no podía entenderlo. De Jesús se han dicho tantas cosas y lo que Él dijo de sí mismo nos da la explicación. Pero quiero que noten algo. Él no era de este mundo y por lo tanto nos hace una recomendación a todos los que Él mismo dijo, hablo de usted y hablo de usted por nombre propio. Ustedes tampoco son del mundo, así como yo no soy del mundo. Cuando Él dijo eso en Juan capítulo 17, nos estaba advirtiendo algo. Tenemos que aprender a través de la sabiduría divina que está contenida en la palabra de Dios y nada más que en la Biblia, cómo comportarnos y vivir una vida que no sea agradable ante el mundo, haciendo lo que el mundo hace. El problema con el cristiano normalmente es que el cristiano trata de ganarse al mundo, haciéndose al mundo, pretendiendo que así va a ganar adeptos para el reino. Es todo lo contrario a lo que Jesucristo dijo. Nosotros no debemos de hacernos al mundo para ganar al mundo, sino debemos de hacer del reino de los cielos nuestra propia vida para que el mundo identifique a través de nosotros el testimonio de una vida distinta a la que el mundo vive. Si no hay diferencia, no atraemos a nadie. Somos solamente una religión más. Por eso el mismo apóstol Juan nos advierte en su primera epístola, en primera de Juan 2:15, estas palabras santas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos queridos, esto se llama un absoluto. Tratamos de adornarlo. No amar al mundo significa nada más que lo que dice, no lo ame. Usted vive en el mundo, pero no es del mundo.
Usted está en el mundo, pero sabe que es eterno y su destino es el cielo. Así como Jesús dijo, yo soy de arriba, yo soy del cielo, usted, mi hermano querido, por el nuevo nacimiento, tiene un legado eterno por siempre y para siempre, significa eso, en el cielo. El hombre que se aferra a este mundo simplemente está cometiendo un error, porque el mundo pasará y todos sus deseos pasarán, pero el que hace y permanece en la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ánimo, Jesús lo dijo: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no tiene a Cristo en la forma que el Cristo de la gloria debe regir en el corazón. Aunque pueda tener el nuevo nacimiento, el amor del Padre está contristado por algo que se llama mundo, en lugar de estar amando a Jesucristo y detestando aquello que el mundo le ofrece, que es tan temporal y efímero. Así es que hemos entendido el primer mensaje de Jesús: no soy del mundo. Él no era del mundo, ni es del mundo, pero en la vida práctica dijo: tampoco ustedes son del mundo. Lo segundo que sacamos de la enseñanza de su exposición ante aquellos hombres es que Él era, es y seguirá siendo la luz del mundo. Hermanos queridos, Él es la luz del mundo. Vine en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes de ustedes ya siguieron a Jesús? Levánteme su mano, por favor. El que me sigue, dice el Señor, le está hablando, no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Hermano, cuide su luz. No es suya, es de Él. Es una luz moradora, es algo interior. Es Él en nosotros. Cuide su luz. No la ponga bajo un almud, bajo un armario. Póngala encima en el candelero para que brille y alumbre a los hombres. Esa luz es Jesús. Y usted puede observar algo que he visto yo en el hogar donde vivo por 40 años. La luz está en estrecha relación con la vida. La vida está en estrecha relación con la luz. Voy a ponerle un ejemplo. En casa tenemos algunas plantas que hemos puesto en la sombra de la sala, con una pequeña ventana o gran ventana que puede alumbrar y entrar los rayos solares a iluminar esas flores. Qué notorio es ver cómo las flores se van volteando hacia la ventana buscando la luz que les da vida. Qué impresionante. Cuando voy al jardín de la casa, un jardín que mi hija Maíta hizo con tanto amor, me parece tan interesante que debido a las paredes altas que tenemos en el jardín, los rosales han crecido y crecido y crecido y crecido hasta encontrar la luz del sol. Hay una estrecha relación entre la luz y la vida. Usted puede observarlo. Es completamente cierto. Por lo tanto, el existir de una persona que no tiene luz es oscuro, es negativo, es pesimista. El que no tiene luz de Cristo en su interior vive en un mundo de afán, de sufrimiento y de dolor.
no sabe del mañana, no sabe qué va a ocurrir, no sabe qué va a pasar. Y en medio de tanta incertidumbre, vemos al hombre sin luz interior, haciendo de este mundo lo que el mundo es: celos, envidias, materialismo, sensualismo y toda clase de males. Es obvio que el hombre que no tiene a Cristo está en la oscuridad. El alma que busca su vida en la luz de Cristo es la que no permanecerá en tinieblas, sino que poseerá la luz de la vida que Él da. Hermanos queridos, la afinidad entre la luz y la vida es sencillamente estrecha y es la misma que tiene la fe y la salvación. Un hombre llega a ser salvo por medio de la fe y luego llega a la salvación. Cuando llega la luz, llega la vida. Usted lo ha experimentado, usted lo ha vivido. Recibir la luz de su verdad es entrar en el poder de su vida salvadora. Yo me recuerdo cuando estaba sin Cristo, cómo era mi vida. Era una vida egocéntrica, una vida de lucha, una vida de conflicto, de incertidumbre, de intranquilidad, una vida de oscuridad. Cuando llegó Cristo a mi corazón, y a usted le pongo por testigo, porque usted ya lo experimentó, su vida tuvo paz, tuvo armonía, tuvo amor, tuvo descanso. Vengan a mí todos los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. La luz que el mundo necesita, hermanos queridos, no está en la ciencia, ni en el arte, ni en la filosofía, sino solo en Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo. Y por lo tanto, tampoco está en la religión. Está en una persona que se llama Jesucristo. Miren Juan 12:46. Yo, dice Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano amado, usted no va a permanecer nunca en tinieblas, nunca, está dicho por Él. Y qué pena y qué triste realidad es que los hombres amen más las tinieblas de los razonamientos humanos que la luz de la vida divina y eterna que da Jesús. Le pongo un ejemplo, solo un ejemplo, para que vea cómo pensamos los hombres naturales sin Cristo. Hace algún siglo y un poco más, Charles Darwin abandonó su fe para crear una teoría de la evolución. Y en ese lapso de años, décadas ya, el hombre se desvió de una fe completa y total en lo que la palabra del Dios viviente decía, a un cuestionamiento de si acaso pudiéramos ser producto de la evolución de una célula primaria, de algo como una ameba que poco a poco fue creciendo, desarrollando hasta llegar a ser el hombre. Es un absurdo, por supuesto. Se requiere más fe para ser evolucionista que para ser cristiano, para ser creacionista. Es impresionante cómo los hombres, en medio de la forma de que no tienen la luz de Dios, la luz de Cristo, inventan esta idea que no tiene más que falsedad en ella, que nunca será comprobada. No hay una sola evidencia de que la teoría de la evolución sea cierta. Es completamente falsa. Pero vayamos a cualquier universidad, a la que usted quiera en Guatemala, vamos juntos
Y le aseguro que le van a enseñar a los alumnos, como parte de su pensum, la teoría de la evolución de Darwin. Y tanto científico eminente que puede hablar de muchas cosas que ni entendemos, cree en ella y niega a Cristo. Dese por feliz, porque en usted hay luz. El que dijo ser luz le iluminó. La luz del mundo es Él, y usted, dijo el Señor, es luz en el mundo. Entonces podemos darnos cuenta de cuánto bien nos ha hecho el que declaró lo que dijo en aquella ocasión. Y en cuanto a que los hombres aman más las tinieblas, está escrito. Mire Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor lo afirma y así es. Jesucristo es la luz del mundo, y todas las otras posibles luces, luminarias o iluminados, como se llaman a los que hacen muchas ideas religiosas que abundan en este mundo. ¿Sabe cómo son? Son como fuegos artificiales. ¡Pum! Se extinguen. Atraen, desaparecen. Son luces artificiales. Todos los iluminados, todas las luminarias, todos los hombres que han habido, que han hecho muchas cosas para negar que Jesucristo es Dios, nada más encienden por un momento al hombre que no tiene la verdadera luz, y con ese chispazo todo lo que hacen es desviar al hombre de la salvación. Antes del siglo XIX no se había cumplido una profecía que Jesucristo había dado. Y aparecerán falsos cristos. Él dijo que vendrían falsos cristos. En el siglo XIX comenzaron a aparecer. Hermanos queridos, por 18 siglos nadie osó decir: yo soy el Cristo. Pero en el siglo XIX comenzaron a aparecer los falsos cristos. No tienen ninguna luz excepto la falsa, la mentirosa. Y esos hombres comenzaron a hacer gala de decir lo que nadie más que la Biblia les niega: no son Cristos. Hasta hoy hay un ruso en este momento que les hablo, que es la moda del momento. Se llama a sí mismo Cristo. Tiene más de 5,000 seguidores. Están ciegos. No tienen luz para seguir a alguien que está en la oscuridad aparentando tener luz que no es verdadera. Hay una persona nacida en Puerto Rico que en Guatemala tiene una congregación. Ha dicho a veces que era un arcángel, luego que era un ángel, luego que era Jesús, luego que es el anticristo, y total es que nadie sabe qué es. Y tiene miles de seguidores. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que usted es bendito, porque Jesús, siendo la luz, mora en su corazón. Bendito sea su nombre. Él lo dijo. Miren Juan 14:6. Yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos queridos, podrán haber miles de religiosidades, miles de formas religiosas, miles de religiones, miles de gente que se llama a sí misma enviado por Dios, pero no son el camino al Padre. El único es Jesús. Por eso puede ver a un mundo lleno de problemas en medio de tantas posibilidades. Hay oferta al gusto del cliente. Así es como hoy presentan las diferentes religiones. La única verdad es la que dijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Una tercera preciosa forma de destello del cielo que nos dio en sus palabras es descubrir que el Padre, el Dios eterno, estaba en él. Hermanos lindos, el Padre, el Dios eterno, estaba en él. Este privilegio es totalmente de uno solo, del Hijo de Dios. Miren Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él nunca estuvo solo. El extraordinario, intachable e indomable valor del Hijo del Hombre, Jesucristo, puede ser en parte explicado por este hecho. Escúcheme con cuidado. Él estaba completamente seguro que el Padre estaba en él y que él y el Padre eran uno. Lo diré de nuevo. Él estaba convencido que el Padre moraba en él, que él era en el Padre y el Padre era en él. Por eso podemos entender toda su actuación en la tierra y temporalidad de su vida. Sufrió y padeció cual nadie todo lo que usted conoce de mi Señor, de su Señor y de su Salvador. Pero él siempre estuvo seguro, completamente seguro, que el Dios omnipotente y eterno, el mismo Padre, estaba en él. Estaba completamente consciente de la presencia del Padre en él. Por eso afirmó: no estoy solo. Hubo una excepción por causa suya y por causa mía. Una sola excepción, cuando el Padre no estuvo con él. Hermanos queridos, la misión que tenía el Hijo de Dios Jesucristo era terrible, tan terrible, que en el Getsemaní dijo 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces. ¿A qué él tenía tanta intención de no vivir el tomar la copa? ¿Qué era eso para que 3 veces haya clamado al Padre? ¿Sabe qué era? Sus pecados, mis pecados, los pecados de todos los hombres. Y cuando estaba ya en la cruz del Calvario, cumpliendo hasta el último pecado sobre sí mismo, el Padre no puede apreciar en nada al pecado y al que no cometió pecado, por nosotros le hizo pecado, dice la Escritura. Y cuando el Padre vio el pecado, volteó su rostro y no estuvo con él. Hermanos queridos, el Padre aborrece el pecado. El Padre abomina el pecado, pero no al pecador, ya que el Hijo suyo fue hecho pecado. Él mismo
Evangelio de Mateo lo describe de manera extraordinaria. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora sabemos por qué. Fue por causa de nuestros pecados, de todos los pecados que estaban sobre él. Pero con esta sola excepción que nos enseña cuánto Dios, le reitero, aborrece el pecado aun cuando ame al pecador. El gozoso testimonio del Hijo de Dios para honra del Padre era: no estoy solo, mi Padre está conmigo. El varón de dolores, como le llama el profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo, el varón de dolores, hermanos queridos, tenía una comida que tomar que los apóstoles y el resto de los hombres no conocían. Él se gozaba con esa comida. Quiero leerles el texto en Juan capítulo 4 y versículo 31 en adelante. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Saben ustedes que quiero decirles con toda humildad y con todo mi cariño y con toda mi confianza que conozco la experiencia de estar satisfecho por hacer la voluntad que el Señor ha puesto en mi corazón? ¿No le ha pasado a usted, mi hermano lindo? Si acaso le ha pasado, le voy a contar qué pasa. Hablamos de Jesús, predicamos de Jesús, alabamos a Jesús, adoramos a Jesús, hablamos de Jesús, le damos la gloria a Jesús. Y cuando hemos terminado todo lo que sea, en el caso del que les habla, la predicación, lo que menos tengo es hambre. Estoy satisfecho. ¿Y saben cómo me doy cuenta? Cuando mi chatía linda o mi hija Silvita o alguien de la familia cercana, Maíta o alguien, están con hambre. Abuelito, vamos a almorzar. Tienen hambre y yo no tengo. Me cuesta un montón el almuerzo. Tiene que ser muy tarde, como que pasara una llenura que el Espíritu Santo me da. Y entonces entiendo en una ínfima, mínima parte la expresión de Jesús. Él tenía una comida que le satisfacía. Hermanos lindos, se los digo por experiencia. Lo mismo podemos gozar nosotros si tan solo seguimos sus pisadas y hacemos su voluntad. Usted puede decirme: hermano pastor, pero ¿por qué usted lo asocia a nuestra vida? Le diré por qué. Porque si Jesucristo tenía en él la plenitud de la conciencia de que estaba haciendo el Padre en él y él con el Padre, lo que nos falta a nosotros los cristianos es esa conciencia. Quiero que vean Mateo 28:20 y me van a comprender. Dice Jesucristo antes de irse al cielo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Levánteme la mano el que tiene a Jesucristo con él en este momento. ¿Vio? Lo tiene. Hermano lindo, lo tiene. Está en usted. Él mora en usted. Usted es templo vivo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué pasa cuando usted hace la voluntad que el Señor Jesús dice en su palabra?
satisface su corazón, satisface su cuerpo, satisface su alma, lo satisface plenamente. Cuando Jesús nos enseña esto, podemos entender que nos dio un privilegio. Y es que aunque Él era el Hijo de Dios y el Padre, el Dios eterno, estaba en Él, a nosotros nos concedió el privilegio de ser templos vivos de Él. Las enseñanzas que recibimos cuando Él habló a los fariseos no eran para aquel tiempo, eran para hoy. Siempre será así. Su palabra siempre nos va a producir el efecto de actualidad, aunque hayan sido pronunciadas hace miles de años. Lo cuarto que Él dijo es impresionante. Él dijo las cosas que había aprendido del Padre. Fíjese, mi hermano, dijo las cosas, cuando hablaba, dijo las cosas que había aprendido del Padre. Miren Juan 8:28. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Lo voy a decir de nuevo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Cuando Él habló de levantar, estaba hablando de la cruz. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el que habría de venir. Y luego agregó que lo que Él había dicho y dijo y dice hasta hoy es lo que el Padre le dijo que dijera. Miren Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Permítanme ponerles un ejemplo sencillo para practicarlo en la vida. En mi Biblia y en su Santa Biblia está todo cuanto Dios el Padre ha dicho al hombre. Si usted se limita a decir lo que Dios ha dicho en su palabra eterna, está haciendo el papel de imitar a Jesucristo. Él tenía comunión con el Padre estaba en él y el Padre uno son. Pero hablando de usted, ¿qué habla de Cristo? ¿Qué habla de Dios? Sino su palabra. Aquí está lo que el Padre dice. Aquí está lo que el Hijo dice. Aquí está lo que el Espíritu Santo dice. Si el cristiano solamente repite lo que dice la palabra del Dios eterno, del Dios viviente, está cumpliendo lo que Cristo hizo. En vez de ponernos a predicar de otras cosas, si tan solo predicáramos de lo que Dios dice, haríamos el mismo papel que Jesús. Jesús nunca habló de nada más que lo que dice que habló, lo que el Padre le dijo que dijera. Jesús vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le había enviado. Hermanos benditos, el Jesucristo mismo es el profeta que Dios le había prometido a Moisés y a su pueblo Israel levantar y poner sus propias palabras en su boca. El Señor habló a Moisés y le dijo a Moisés que llegaría un momento en que habría un profeta que hablaría palabras del mismo Padre, y este sería Jesucristo. Miren Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré
de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estas palabras tan preciosas es una demostración de que como siervo de Jehová fue fiel hasta la muerte. Y por eso Jesús, antes de ir a la cruz, dijo esto que nunca olvidaremos. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando Él dice, hermano lindo, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, significa que verlo y oírlo a Él es oír al Padre. Eso es lo que significa. Creer en el Hijo es también creer en el Padre. Eso dijo Él en Juan 14:1. Declaró: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y qué decir del texto cuando Él y el Padre declara que son uno solo? Juan 10:30. Léalo conmigo en voz alta. Yo y el Padre uno somos. Hermano lindo, quiero invitarle a que nunca tenga temor de predicar el Evangelio. Nunca tenga temor de dirigir una célula. Nunca tenga temor de hablar de Jesucristo si solamente tiene una Biblia en su mano. Si la tiene, ábrala, léala y proclámelo. Está hablando en su nombre. Está hablando de parte de Él. Está diciendo las palabras que Él quiere que el pueblo oiga. Y está cumpliendo con ser un siervo de Dios. Así, igual que Jesús, usted complacerá al Padre. El punto número 5 es que Él siempre complació al Padre. Complació al Padre, agradó al Padre, hizo que el Padre estuviera feliz. Él siempre complació al Padre. Mire Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos lindos, Jesús nunca hizo nada que al Padre no agradara. Y el Padre mismo testificó la verdad de esto cuando estaba Jesús bautizándose en el río Jordán, cuando estaba Jesús apareciendo con Moisés, Elías, allá en el monte de la transfiguración. Lo mismo dijo el Padre, lo mismo. Miren Lucas 3:21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es una razón de por qué nuestras almas, que son como errantes antes de encontrar a Cristo, pueden hallar descanso en Él. Dios tiene complacencia en Cristo, y cuando Cristo entra al corazón del hombre, el mismo Cristo morador nos hace sentirnos aceptos al Padre. Nos hace sentirnos que el Padre nos ha apreciado, nos ha aceptado, nos ha recibido como sus hijos por adopción. Por eso el Padre tiene complacencia en su vida, porque la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue perfeccionada en usted, porque usted lo reconoció a su Hijo como su Salvador, y todo su dolor y sufrimiento, todo lo que Él padeció,
usted viene a agradar al corazón del Padre cuando dice a Jesús: entra a mi corazón, Señor, y te recibo como mi único Salvador. Usted también complace al Padre haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Hacer la voluntad de Dios y recibir a Cristo en el corazón es lo que nos produce paz y gozo. Y a Dios le complace que así lo hagamos. Aquel que vivió y murió por nosotros siempre hizo lo que le complacía a Dios. En Él no había pecado, y nosotros los que creemos estamos en Él y Él está en nosotros, gracias a que fuimos aceptados, aceptos en el amado según la palabra de Dios. Ya no estamos solos. Ahora Cristo está en nosotros. Miren lo que dijo en Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, todo cuanto intentemos en el nombre de Jesús y con Jesús lo podemos llevar a cabo. ¿Sabe por qué? Mire Juan 17, 22 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado. En usted mora Cristo y usted tiene a Cristo en su corazón. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos queridos, y los que has amado y que los has amado a ellos, ¿en qué forma, mi hermano lindo? Como también a mí me has amado. ¿Quién es amado de Dios? Levánteme su mano. Y si alguien no levanta, levántesela. Diga conmigo: gracias por amarme. Está escrito. Dele un aplauso a Jesús porque le nació hacerlo. Nos es infinitamente placentero, satisfactorio que nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo, fuera infinitamente agradable a Dios el Padre. Gracias sean dadas a Él por este testimonio que tanto aliento y fortaleza da al alma y al corazón. Estamos unidos a Él. El sexto punto es conocerle a Él, es conocer al Padre. Conocer a Jesucristo es conocer al Padre. Mire Juan 8, 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La voz de Dios, la voluntad de Dios y la compasión del Dios invisible, porque Él es espíritu, encontró y demostró su expresión física, visible, audible en las enseñanzas y padecimientos de Jesucristo, su Hijo amado. Miren lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que usted sabe de Jesús es como saber también del Padre. Lo que Jesús habla, usted lo ha recibido revelándole Él a nuestro Dios eterno. Y nadie puede conocer al Señor Jesucristo si no ve en Él la imagen del Padre eterno.
Voy a decirlo de nuevo. Para poder conocer a Jesucristo como Dios lo revela en su palabra, tiene que creer que Él es la imagen del Padre eterno. Por eso, hay muchos que aman a Jesús y lo tienen en lindos lugares, porque no lo conocen todavía. Me refiero a una vitrina, a un escaparate. Hay personas que aman a Jesús, pero piensan que Jesús es alguien que pueden poner en un lugar de honor. En nuestra Guatemala es una tradición que lo llevemos en la época de Semana Santa, en grandes procesiones, que en Guatemala ha llegado a ser famosa a nivel mundial, porque llevamos, entre comillas, la imagen de un Jesús en brazos. Eso no es Jesús. El Jesús al que está hablándonos la palabra es aquel que únicamente puede ser reconocido como Dios, la imagen del Padre. Si Él como imagen de Dios no entra al corazón del hombre, Jesús sigue estando afuera del corazón del hombre y no tenemos al Dios morador en nuestro corazón. ¿Pueden notar la diferencia tan sencilla para algún cristiano y tan difícil para aquellos que no lo comprenden? La única manera en la que podemos tener claro que conocerle a Él es conocer al Padre es cuando usted dice, Jesucristo es Dios. Y cuando usted dice que Él es Dios, en ese momento realiza la verdad. Y solo Dios puede perdonar sus pecados a través de la obra de la cruz y darle la salvación y la vida eterna. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 lo dice de esta manera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, habla de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está claro. Y en Colosenses 1:15 lo dice de manera categórica. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue enviado por el Padre a fin de que por medio de sus padecimientos pudiera llevarnos a Dios. Él nos trae al conocimiento de Dios, al amor y al favor de Dios y a la misma semejanza de sí mismo como el unigénito Hijo de Dios, para irnos conformando poco a poco a la semejanza de Jesús. Cuando la iglesia llega a comprenderlo con todo su corazón, día con día, hora tras hora, minuto a minuto, ¿cuál es el propósito divino? El propósito del Padre de haber enviado a Jesucristo a la tierra y morir por nuestros pecados en la cruz y perdonarnos y lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí todos entendemos mucho. Pero ¿qué sigue? Lo que sigue es que Él está formando su imagen en nosotros día con día. Y si se lo permitimos, hermanos amados, vamos a sentir la certeza, la seguridad en nuestra vida temporal, siendo hombres, siendo pecadores redimidos por la sangre. Vamos a permitirnos el tener la dicha de sentir la gracia divina sobre nosotros, la pureza del alma, la santificación del cuerpo, el alma y el espíritu que solo Él produce. Y hay tantos cristianos que necesitan eso, que no lo experimentan, porque no han recordado que el plan de Dios día con día, hora con hora, minuto a minuto, es convertirles en la imagen de Jesús en este mundo, para que en el cielo seamos semejantes a Él. Miren Romanos 8:29 y van a comprenderme. Porque a los que antes conoció, le habla a usted, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué cosa, hermano lindo? Conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está.
varón lindo, resista, soporte. Cada día el pecado es más fuerte en la faz de la tierra. Cada día es peor lo que el mundo está experimentando, las tentaciones. Cada día es más depravado el ser humano. Cada día es más fácil hacerse caer dentro del pecado al alma humana, al cuerpo humano. Resista. Hay uno que está formando en usted una imagen que nada tiene que ver con lo que el mundo le puede ofrecer. Está tratando de hacerlo hoy, que usted lo recuerde. Esa es la meta del Cristo de la gloria, formarle en usted su imagen. Mire Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Jesús lo está haciendo. ¿Usted cree que después de venir a la iglesia su alma y espíritu y cuerpo queda igual? Le aseguro que no. Le aseguro que algo está haciendo el Señor dentro de su ser que nos permite alcanzar la voluntad de Él. Pero no tengan duda de que aunque seamos falibles, imperfectos y todos llenos de problemas, hay uno que va a cumplir lo que prometió. Va a hacerlo conforme a la imagen de Jesús. Por eso dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién sabe que va a ser perfeccionado hasta llegar a alcanzar la imagen que el Señor quiere que tenga? Me permiten pedirles un aplauso para el que va a hacer la obra en nosotros. Recíbelo, Jesús. Así es que al final de aquella explicación que dio a los fariseos, tenemos el último punto: no creer en Él es morir en pecado. Por eso los hombres que creen en cualquier otra cosa mueren en pecado. Por eso la competencia que el enemigo de nuestras almas ha puesto delante de los ojos de una humanidad que está enceguecida por la falsedad. Crean en este, crean en aquel, crean en el otro, crean en esto, y los seducen con cosas temporales, honores, títulos. El que no cree en Él muere en pecado. Eso dice Dios, y esa es la verdad. Por eso nos aborrecen aquellos que ahora en el siglo XXI buscan tolerancia. Pastor, sea tolerante. Pastor, por favor, tolere. Yo tolero, pero no niego que la única verdad es que solo Cristo salva. Eso dice Dios. Y entonces aparecen un montón de promesas y de propuestas. Ahora se estableció en Guatemala, ya está establecida una religión que viene del oriente, y pusieron aquí sus oficinas para Centroamérica, y tienen un libro y lo comienzan a predicar y a enseñar. Y solo Cristo salva. Y las religiones orientales, y solo Cristo salva. El que no cree en Él muere en pecados. Eso dice Dios. Y eso dijo Él. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es un absoluto. Dios lo dijo clarísimo: en vuestros pecados moriréis. Y note bien, el énfasis no está en lo que Él enseñó, sino en su persona. Si no creéis que yo soy el que soy,
Si no creen ustedes que yo soy el Hijo de Dios, el que habría de venir, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esta es una verdadera y maravillosa enseñanza, porque definitivamente anula toda otra posibilidad. En un mundo que ahora quiere complacer a todo el mundo, el cristianismo surge como un problema, porque en el cristianismo nosotros no tenemos ninguna complacencia para nadie. Declaramos la verdad, y es que si no está Jesucristo morando en el corazón del hombre, el hombre muere en pecado. Así está dicho, y es verdad. No podemos hacer trivial, es decir, de poca importancia, lo que Él dijo inequívocamente como el único Hijo de Dios. Hermano lindo, si alguna religión salvara, si algún hombre salvara, si alguna práctica salvara, en vano murió Jesucristo. En vano vino a este mundo, en vano. Así es que estoy seguro que esta predicación, cuando la vean por televisión, no va a ser agradable. Voy a ser aborrecido. Jesús lo fue. No esperó algo diferente. Cuando usted dice la verdad y no juega el papel de aquellos que alguna vez lo jugaron, a ver, está buscando empleo, está siendo entrevistado en una empresa importante. Entonces viene el entrevistador y le dice a usted: religión. Y usted sabe que su respuesta es la que le da el empleo, ¿o no? Y algunos dicen: ¿cuál es la suya? Religión, cristiano evangélico. Muy bien, a él lo llamamos después. Hermanos lindos, no crean la mentira de que va a ser fácil ser cristiano en un mundo lleno de ofertas religiosas. No lo es. Por eso el cristianismo es absoluto. El único que puede dar fe de la verdad es el Espíritu Santo, y solamente Él puede redarguir. Es por medio de aquel que vino a quitar el pecado del mundo por el sacrificio de sí mismo que podemos ser salvos. No hay manera de escapar del pecado más que por la fe en Él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la última cita que les voy a leer es primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos lindos, esto dijo Jesucristo y quedó anotado. 7 verdades que hoy hemos visto. 7 verdades que son verdades totalmente absolutas. 4ª vez que digo esa palabra, porque no hay ninguna duda. Quiero recomendarles con todo mi corazón que atesoren lo que son. Saben, los hombres y mujeres que ustedes y yo conocemos, familiares, amigos, parientes, vecinos, si logran entender que usted está dispuesto a dar su vida por causa de su fe, porque no hay otra forma de ser salvo, llegarán a creer. Llegarán a creer. Pero si uno comienza a condescender, no quiero ofender, no quiero lastimar, no quiero decir nada, la gente no entenderá. Y ahora es más difícil predicar que antes. Ahora pueden hacer que las palabras de un pastor sean llevadas a los tribunales de justicia en algunos países. Se llama discriminación.
lo que yo estoy diciendo en Guatemala hoy, en este momento, es discriminatorio de otras religiones. Puedo tener cárcel, no en Guatemala, pero sí en otros países. Así es que la cristiandad cada año que pasa va a ser más difícil de predicar. Si nos mantenemos en el absoluto, en la verdad. Y mi Cristo no vino a este mundo para condescender con nadie. Vino a este mundo para salvar a la humanidad. Póngase de pie, iglesia linda. Ahora entiende. Yo soy de arriba, dijo Jesús. Ustedes son de abajo. Yo sé de dónde vengo. Yo sé a dónde voy. Los fariseos no se convencieron. Algunos, dice la Escritura, al oírlo creyeron. Fue la minoría, pero algunos creyeron. He vivido por 30 años con Jesucristo. Anhelo morir creyendo como creo en su palabra. Vivir el Evangelio como Él me lo enseñó. No como religión acomodada a un mundo de pecado, sino como una verdad absoluta y total que costó su vida en esta tierra. Y le animo a usted, mi hermano, a que un día le llamen fanático. Le animo a que no se ofenda de que se lo digan. Le animo a que aunque lo vituperen, lo calumnien, lo señalen, lo acusen, usted ame, bendiga, perdone, pero no cambie su posición. Hubo muchos que murieron por Jesús. Aún siguen muriendo por Jesús. Más de 100,000 hombres cada año. Cada año. Cierre sus ojitos. Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tus palabras. Gracias por enseñarnos la verdad. Estamos en un mundo de tanta relatividad que tus palabras parecen ser contrarias a la inmensa mayoría de la humanidad. Jesús, ayúdanos a permitirnos hacer siempre de nuestra vida un testimonio vivo de que solo en ti hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y que aunque las intenciones puedan ser buenas en apariencia por parte de cualquier entidad, institución, cualquiera que sea su nombre, no hay ninguna verdad aparte de la que tú has dicho en tu palabra. Y tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable, porque nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este siglo,
a renovar nuestro entendimiento como tu Espíritu Santo lo dictó al apóstol Pablo. Ayúdanos a no ser personas que se adaptan, se hacen así cómodos a un mundo de pecado. Que peleemos la batalla de la fe, que creamos que tú nos has puesto como luz en medio de oscuridad. Ayúdanos a enseñar a otros de tu verdad. Haré una oración de fe breve para que quede registrada en este precioso día. Y por favor repítala conmigo, el que por primera vez recibe a Jesús. Jesús, he escuchado tu palabra y he entendido que necesitas entrar a mi corazón para que yo pueda ser salvo. Sé que no puedes entrar mientras tenga pecados, pero sé que tú moriste por causa de mis pecados y para perdón de mis pecados, tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Te reconozco, mi Salvador. Te reconozco, mi Señor, porque tomaste mi lugar. Hoy, Jesús, tu sangre me limpia. Y al hacerlo, te invito a que vengas a ser morada dentro de mí. Hazme una nueva criatura. Permíteme recibir la salvación y el perdón para siempre. Y por tu Espíritu Santo, hazme una nueva creación, una nueva criatura a partir de hoy. Señor, te agradezco por la salvación y por la vida eterna que solo tú me puedes dar. Todo te lo agradezco sabiendo que me has salvado en tu santo nombre. Amén.